Soy camionero en una carretera que no debería existir. He llegado al final del camino con reglas extrañas. Esto es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Si llega el momento en que decidas rescindir el contrato de trabajo, asegúrate de que tu decisión sea definitiva. No serás contratado de nuevo aunque lo ruegues. Manual del empleado, sección 11A. ¡Maldita sea! Tiff era la madre de Summer. Summer era la hija de Tiff. Durante años, ambas lo habían mantenido en secreto. Ni siquiera Randall, quien había estado aquí durante sus respectivos empleos, lo sabía. Esta revelación me hizo jadear, retroceder y caer horrorizado contra la pared del remolque. Pero primero lo primero. Antes de entrar en los detalles de todo lo que vino después, necesitamos saber algo más. Así que, ¿por qué no hacemos una pausa, Hay algunas cosas que debes saber sobre Tiff. Ella es una muy buena madre, o eso es lo que a ella le gustaba pensar al menos. La idea que su esposo tenía de ella solía expresarse con palabras ligeramente diferentes como perezosa, distante, testaruda e inclusive egoísta. A Tiff no le importaba mucho esto. Desde el principio supo que no debía confiar en su opinión. Al fin y al cabo no se podía confiar en alguien tan tonto como para dejarle embarazada a su novia en el instituto. No era su primera opción de marido, ni siquiera el 10º. Pero así es como funcionan los embarazos adolescentes por aquel entonces y hasta la fecha, ¿no? Sobre todo en los pueblos marginales y pequeños. No te quedas solamente con un hijo, te quedas con 2. El matrimonio, sin embargo, era donde terminaban las convenciones de género. A Tiff nunca fue de esas esposas mimadas con la cena humeante en la estufa a las 6 y un plumero como una extensión permanente de su brazo. Ella era la que trabajaba, sí, y su esposo estaba a cargo de la bebé, pero sobre todo de la bebida, de esa tonta adicción. Y se tomaba su responsabilidad muy en serio. Hablando de la segunda, claro, Tiff rara vez estaba en casa. Conducía casi todos los días de la semana e incluso los fines de semana que se supone que debería descansar. Ser camionero era el trabajo más fácil para alguien que nunca había terminado la secundaria y tenía una familia entera que mantener. ¡Ay, mujer! Los hombres no están hechos para cuidar bebés como ustedes, las mujeres. Deberías ocuparte en otra cosa, le decía su esposo. Ella estaría de acuerdo en que sí, realmente no están preparados, están destinados a funcionar. Así que a ella no le gustaba esa respuesta. Cuando vio un anuncio de un puesto en la ruta 333, ella se postuló. El trabajo estaba cerca de casa, no le costó nada ir a la entrevista. Y cuando le ofrecieron el puesto y le informaron del sueldo, aceptarlo fue aún más sencillo. Tras 2 años de dificultades para visitar a su hija y llegar a fin de mes, ella por fin podía volver a una semana laboral prácticamente normal. Y claro, pasaba la mayor parte de la semana afuera, pero los fines de semana la llevaba al cine, la empujaba en el columpio y la arropaba en la cama. Le vendaba los raspones y moretones que se hacía la pequeña. Era muy buena madre, pero también había desventajas. Oh, sí, esta nueva ruta no era una ruta normal, como mínimo, y no tardó mucho en notar estas rarezas. Ella claramente obedecía las reglas, se mantenía alejada de cualquier cosa sospechosa o peligrosa, pero aún así, a veces la encontraban cosas muy aterradoras. En una de esas ocasiones, todas las ventanas y puertas de la gasolinera desaparecieron en una pared lisa y plana. Todos los empleados se volvieron contra ella, con dientes, garras y ojos de animal. Ella los eliminó a todos con una palanca, y durante horas destrozó la pared de hormigón con un mazo. «Ya estoy hasta aquí. Lárgate, tú ya no eres bienvenido en esta casa», le dijo Tiff a su marido al día siguiente. ¿Qué era esto comparado con lo que había sucedido en la gasolinera? Era como deslizar una pelusa desprendida en una manga. Y así pasaron los años. La carretera se alargó y se alargó.
Se llenó de carros y todoterrenos. Y cuando su hija le preguntaba a qué se dedicaba, ella daba divagaciones. Cosas como conducir camiones, cosas de transporte y un empleo muy aburrido. Su hija era joven y ella nunca presionó. Tiff vio a sus amigos bloquear el carril. Algunos se rindieron y se sentaron, desapareciendo en el recuerdo. Otros siguieron conduciendo. A menudo fallecían. Su hora también estaba llegando. Su ritmo de crecimiento era más rápido que el de otros conductores. Y sin su esposo sacándole todo el dinero, ya no necesitaba este trabajo como antes. Fue cuando ella notó las señales, estrellas parpadeantes, una expansión repentina de la carretera. Curiosamente, la gerencia intentó convencerla de que ella se quedara, incluso después de que les mostrara todas las pistas del manual. Quizás no comprendían del todo su situación. Así que ella renunció. Durante años la vida transcurrió con calma. Consiguió un puesto en un restaurante local. Utilizó sus cuantiosos ahorros para criar a su hija. Y a medida que Summer crecía, pesaba apuros. Tiff nunca supo cómo ayudar. Los profesores le decían que se sentara y Summer saltaba sobre sus escritorios como una loca. Se metía en peleas en la preparatoria. Arremetía contra figuras de autoridad. Summer siempre había sido una chica brillante. Todos los padres creían lo mismo de sus hijos, pero Tiff lo tenía muy claro. Durante un mes, ella obligó a quedarse en casa estudiando para los exámenes de la universidad. Así que se pelearon. Summer detestaba quedarse quieta, pero al final valió la pena. Sus notas eclipsaron sus calificaciones y para cuando llegó el último timbre del último año de secundaria, varias universidades ya la habían aceptado. No, ella no terminará como yo, como una fracasada. Tiff era lo que solía pensar. Y entonces llegó el otoño. Summer abandonó la universidad. Tiff, como madre, discutió con ella. Sus discusiones a menudo terminaban en peleas y gritos por el teléfono, pero no cambiaba nada. Tiff se animó a probar las escuelas de oficios y la gente aún podía ganarse la vida con estas cosas. Summer lo hizo. Lo intentó con una docena de oficios. De verdad, lo intentó y Tiff le creyó. Pero aún así los dejó todos en cuestión de semanas. Finalmente, en su búsqueda, encontró trabajo en una empresa cercana haciendo lo que, bueno, ustedes ya adivinarán, lo que su madre solía hacer, un puesto, un empleo en la ruta 333. No, por favor, hija, no lo hagas, suplicó Tiff. Cállate, esta es mi decisión y lo haré aunque tú no quieras, respondió Summer. Y sí, así fue. Ahora su madre le daba consejos a la hija. Cronometró cada uno de los viajes de esta pequeña. Summer era una empleada nueva. Todavía no debería tener que preocuparse por bloquear el carril, pero aún así su madre la molestaba por cualquier indicio de que se acercara rápidamente. A veces como padre puedes hacer todo bien, y aún así sucederán cosas terribles. Y luego algo horrible ocurrió. Lo peor fue la falta de cierre. No habían policías en la puerta de Tiff ni llamadas de la empresa. ¿Cómo habían gestionado las desapariciones en la época de Tiff? Seguramente no lo sé. No hubo un momento único en el que se dieran cuenta de que su hija no regresaría. Solo había algo inquietante y una creciente comprensión con el paso de los días. Ella ya debería de haber llegado a casa, ¿no? Y unos días después, tal vez seguía viniendo y finalmente la esperanza se acabó. ¿Qué es lo que había pasado? Quizás se había tratado de un bloqueo de carril. ¿Había atacado el hombre sin rostro? ¿Se había producido un incidente mortal en una gasolinera como cuando le sucedió a Tiff hace más de una década? Y entonces su exmarido llamó. Tiff no le dijo nada. Él lo sospechaba y merecía la información. Durante una semana terrible, incluso peor que aquella semana en el instituto cuando apareció una segunda línea en una prueba de embarazo, Tiff no hizo nada. No lloró. Su hija podría vivir hasta los 90 años. ¿Qué derecho tenía ella a llorar? Y durante una semana simplemente existió. La semana siguiente fue a una entrevista. No fue difícil engañarlos.
Nunca la habían contratado si hubieran sabido lo cerca que estaba de bloquear el carril o su verdadero motivo para solicitar el puesto, así que nunca se lo contó. En la entrevista ella mintió. Dijo que había llegado al punto de retorno cuando no fue así. Para alguien como ella era demasiado lejos para cumplir con el requisito mínimo. Cuando le pidieron que describiera cómo era la primera estación de pesaje, lo hizo. Después de todo, las cosas en la ruta 333 rara vez cambiaban. Antes, Tiff trabajaba con su apellido de casada, el de Sommer. Ahora trabajaba con su apellido de soltera. Afirmaba que su hija había muerto de cáncer. Nadie lo sabía. Nadie necesitaba saberlo. De joven le habían enseñado a decir la verdad, a hacer lo correcto. Y a medida que crecía, todo se volvió mucho más confuso. ¿Qué era exactamente lo correcto? 1.000.000 de hilos enredados en una maraña indefinida. Y cuanto más tiras, bueno, estos hilos más se aprietan. Pero esta vez decidió que estaba claro y haría lo correcto. Tardaron 3 meses en encontrarla. 3 meses de transporte, chismes con los demás conductores y búsqueda. Fue mucho más complicado que simplemente contactarla por la radio. Pero al final, Tiff la encontró en persona. Estaba estacionado a un lado de la carretera, durmiendo la siesta sobre el capó de su camión. Su hija Sommer estaba viva, pero ella estaba muy lejos. Sommer gritó. Su madre no pudo hacer nada para ayudarla. Solo se había puesto en peligro y lo había empeorado todo. «Puedo conducir contigo, hija, y pasar los años a tu lado. Eso no me molestaría», se ofreció a decir Tiff. Sommer arrojó su radio portátil. Esta explotó contra el pavimento. Lo único que quería que Tiff hiciera era irse mientras pudiera. La forma más difícil de empeorar un problema era causárselo a otra persona. Así que su madre respetó sus deseos. Y ella abandonó la ruta 333 por última vez. O querré decir, lo intentó, porque al querer salir, ella se quedó en el carril contrario. Durante años, la hija de Tiff se negó a hablar con ella. Sommer siempre había sido de las que explotaban de emoción, pero este nuevo rencor era algo completamente diferente. Frío, inamovible y latente. De vez en cuando, sin embargo, hablaban cuando estaban seguras de que ningún otro transportista las escucharía. El enojo y la ira siempre estaba presente, incluso justificada. Antes, Sommer simplemente había arruinado su propia vida, y ahora había arruinado 2. Finalmente, Sommer se quedó en silencio. Su madre Tiff se tranquilizó, se labró una vida. Esperó porque un día, quizás dentro de 30 años o quizás dentro de 40, sabía que su hija mayor llegaría a su restaurante, esbozaría una sonrisa arrugada y pediría comida, y su madre Tiff, contenta, se la prepararía. Tiff no había querido a su hija hacía tantos años, pero ahora que la tenía se estremecía al imaginar la existencia fría y vacía que podría haber vivido sin ella. Sus historias habían fusionado y se habían convertido en una sola, de tal madre, tal hija, separadas por un tiempo, pero siempre destinadas a volver a unirse. Un día, eventualmente quizás, y entonces conoció a un chico, uno amable con una mirada de dolor. Le recordó a Sommer, a su hija, y confió en él, y este chico ya lo había arruinado todo. Durante mucho tiempo después de que Tiff terminó su historia, Randall y yo no dijimos nada. Esto era una historia de amor y esperanza arrojada al suelo, el cual terminó en una tragedia por la culpa. A Tiff solamente le importaba una cosa, y yo la había alejado de ella lo más posible. No solo eso, sino que me aseguré de que perdiera su única oportunidad de escapar. «Oye, chico, ¿a dónde vas?», me preguntó Randall. «Iré a tu oficina», dije. «¿Te vas? ¿Después de todo este embrollo?», me preguntó. «Voy a recoger las llaves de un camión con parabrisas. Esto no ha terminado». «No, todavía no», le dije finalmente. Y por si no se han dado cuenta ustedes que me están escuchando, yo tiendo a lanzarme a todo a la ligera sin un buen plan. Por si tampoco se han dado cuenta, este curso de acción no siempre conduce a los resultados más, digamos, libres de errores.
Les alegrará saber que por primera vez en mi trabajo en esta ruta me permití un pequeño desvío. Fui a mi departamento y compré un par de cosas. Solo entonces así me lancé de nuevo a la carga sin un gran plan. Al pasar entre las secuoyas, los habitantes del bosque me arañaron la nuca. Yo los aparté, nunca más me molestarían. Conduje en la oscuridad entre la niebla y la lluvia. Cuando finalmente llegué a mi destino, el sol de la mañana brillaba cegador sobre el horizonte. No fue difícil encontrar a Sommer. Estaba en su restaurante favorito, devorando un plato de salchichas y huevos. Nunca me había parado a pensar en cuánto tiempo había pasado ahí, en lo rápido que se había adaptado a este lugar en el poco tiempo que llevaba viviendo en este pueblo, casi como si hubieras crecido frecuentando restaurantes como este. Ella me observó mientras yo me acercaba. ¿Entonces qué? Ella me dijo. Entonces... no te entiendo, le dije. ¿Has vuelto? ¿Qué haces aquí? Ella me preguntó. Sí, eso parece, le contesté. Ella suspiró y señaló el banco vacío frente a ella. La verdad es que esperaba que... quizás pudiéramos dar un paseo. Hay algo de lo que quiero hablar, le dije. Ella se encogió de hombros. Bueno, traeré un poco de café, me dijo. No es necesario, le dije. Yo fui a la parte de atrás y le preparé café en 2 vasos portátiles. Los trabajadores me miraron con recelo. Sin embargo, a ninguno le crecieron colmillos ni cuernos, así que aprovechamos las victorias tanto como podíamos. Lo primero que hizo Sommer al empezar a caminar fue escupir el líquido con cafeína en la acera. ¡Santo cielo! Juro que esto empeora cuanto más tiempo llevo aquí. Lo que daría por un buen café. Es todo tan asqueroso. Ella hizo una mueca, pero bebió otro trago. Yo resoplé y tomé mi propio sorbo. Y por un momento guardamos silencio. Mira, Brandon, sobre lo de antes, empezó a decir Sommer. Tranquila, no tienes que disculparte. Fue totalmente mi culpa, le respondí. Sí, lo sé. A veces exploto, eso es lo que hago. Pero eso no significa que nada de esto dependiera de ti, de verdad. Ni siquiera tenías una razón para ayudarme, pero lo intentabas de todos modos. Lo de la mujer embarazada, no podríamos saberlo. Y eran planes de ambos, no solo tuyos. Ella me dijo. Yo he sacado a algunos de nosotros, dije. Entonces, ¿ya los has sacado? ¿A quiénes? Ella me preguntó. Yo he sacado a Chris, también a Al. Tiff quería quedarse, así que la dejé por ahora, le dije. A mi lado, ella se tensó. Randall también sabe la verdad ahora. Es bueno guardando secretos. Si alguien más se cruza en su camino, él puede sacarlo, así que ya no me necesitan. Continué. Por supuesto que te necesitan, no digas tonterías. Ella dijo. No lo digas con autocompasión. La verdad es que, después de todo es un gran alivio que ya sepan cómo sacar a las personas. Si todo esto dependiera de mí, nadie seguiría ayudando a la gente después de que yo dejara de fumar. Pero ahora es más grande que nosotros. De eso es lo que quería hablarte. De hecho, he decidido algo. Me quedaré contigo. Respiré hondo y le dije eso. Pude ver que su rostro se abrió de par en par con una sorpresa descarada. Ambos nos detuvimos en la cima del puente. Unas formas brillantes acechaban en el agua, latiendo al ritmo del latido de mi corazón en el cuello. ¿Qué quieres decir con esto?, preguntó ella. Voy a conducir contigo a casa durante los años que sean necesarios. Iremos en mi camión. No tienes que estar sola, dije. ¿Y por qué harías algo así? ¿Estás loco?, ella me contestó. Yo tragué saliva y continué mi discurso. ¿Podemos sentarnos? Sommer, es que yo estoy enamorado de ti, le dije. Nos llevé a un banco y la miré y le tomé la mano. Brandon, ¿qué dices?, ella dijo. No, solamente escucha, por favor. Sé que apenas nos conocemos, pero durante años me ha costado conectar con alguien, literalmente con cualquiera, incluso con mi ex. Contigo la verdad es que no lo sé, es diferente. Eres la primera persona con la que puedo hablarte, ¿verdad?
Sé que esto es inesperado y quizás tú no sientas lo mismo por mí, pero la verdad es que no puedo ocultarlo, dije. Podía sentir cómo el sudor me resbalaba por la espalda, y por el destello de una estrella fugaz lo vi. Sus ojos brillaban de esperanza. Tras años de soledad y silencio, de miedo en la noche y viajes constantes, siempre viajando y siempre solo, tal vez no tendría que estarlo. Podría tener una compañera. Podría tener, por fin, por una vez en la vida, una vida. Y de repente la luz en sus ojos se atenuó. Brandon, es que yo, la verdad... Ella dijo, ven conmigo, por favor. Hay que salir juntos, le dije. Tú no me conoces, de verdad que no. Aunque lo hicieras, aunque me conocieras de verdad, jamás dejaría que alguien como tú se quedara con alguien como yo. No es justo. Ella dijo, pero eso es lo que quiero hacer, contesté. Ella levantó la barbilla y dijo, pero no quiero que lo hagas, ¿entiendes? Respondió ella. Summer, no me digas todo esto. Extendí la mano para tomarla, pero esta vez fue ella quien la retiró. Por favor, ven conmigo. Te amo, dije. No lo harás, y yo no iré contigo, respondió mirando hacia otro lado. Pero, por favor, dame una oportunidad, le dije. No puedes obligarme, yo me quedaré. Yo no quiero, no, dijo ella, apartándose bruscamente de mí. La ira que ya conocía surgía a punto de estallar. Ella bajó la cabeza, pero se sacudió alerta. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tienes? Dije. Esperé mientras su cabeza seguía meneándose. Se despertó de golpe 3 veces. A la cuarta cerró los ojos y se desplomó hacia mí. Yo la acomodé en el banco. Oye, Summer, ¿estás bien? Dime, ¿qué sucede? Pero no obtuve respuesta. Deslicé mis brazos bajo sus piernas y espalda. La llevé de regreso a través del puente y la acomodé en la litera del camión de carga. Con Tiff confiaba en que todo saldría bien. Le engañaría para que entrara en mi camión. Le encerraría y conduciría tranquilamente hacia el atardecer. Pero con Summer no estaba tan seguro. ¿Bastaría mi artimaña para que la consideraran carga? ¿Importaba porque no quería ir conmigo? ¿Cuánto durarían los efectos de la sedación? No podía arriesgarme a encerrarla en la parte de atrás como a los demás. Ella se habría dado cuenta de lo que hacía y lo habría aceptado durante el viaje. En cambio, necesitaba un momento intenso de indecisión y dejarla dormida el resto del trayecto. Mientras no supiera lo que estaba pasando, no podría cambiar de opinión, ¿verdad? Eso es en lo que yo contaba, al menos. Yo tenía que ir rápido. Le había dado una dosis doble de mis pastillas para dormir. La verdad es que no te diré cuál. Cualquiera, por estúpido que sea, lo intentará. Pero no estaba seguro de cuánto durarían. El viaje duraría al menos 10 horas. Y eso suponiendo que todo este plan desquiciado funcionara. Y así fue. En media hora ya estaba pasando por un paisaje familiar. El alivio que esperaba sentir con Tiff por fin llegó. Había funcionado. Summer podría irse, todos lo harían. Yo no había arruinado nada, aún podría arreglarlo todo, ¿verdad? Pero el alivio duró muy poco. Sacar a Tiff ya había sido imposible. Estábamos mucho más lejos ahora. Las posibilidades de sobrevivir eran infinitamente menores. ¿Quién sabía qué nos perseguiría ahora con sus garras? Y al parecer, nada. Fue muy espeluznante. Durante horas esperé que la silla se volcara, que el maldito cubo se derramara y que la bota cayera, pero nunca lo hizo. No hubo patrulla de carreteras esta vez. No hubo asalto de carne. No hubo represalias. Yo simplemente conduje. Y cuando necesitaba diésel, yo llenaba el tanque en las gasolineras. Conduje un poco más. Pasamos por centros comerciales desiertos y pueblos fantasmas que nos resultaban familiares. Después de una hora pasamos por el restaurante de Tiff. Supongo que era solo un restaurante, ni siquiera el hombre sin rostro nos saludó desde el estacionamiento. Toda la maldita carretera estaba simplemente vacía. ¿Acaso se habían rendido? Sabían que no podían impedirme intentarlo a menos que me mataran, y al no querer hacerlo, simplemente se habían resignado a perder.
Este pensamiento era reconfortante, una garantía para mi mente acelerada, aunque no fuera totalmente cierto. No podía ser, ya que la ruta no estaba tan viva, no exactamente. No podía cambiar su personalidad como los humanos. Creo que algo más estaba sucediendo, y al final yo descubrí por qué. A menos de una hora de llegar detuve mi vehículo en medio del bosque. Árboles imponentes se estremecían sobre mí. Había nubes hundidas que se cernían sobre el sol y el canto de los grillos se elevaban desde todas las direcciones inimaginables, como si estuvieran sentados en los árboles observándome. Yo tenía combustible. Estábamos muy cerca. Lo más inteligente sería seguir conduciendo, salvo por un pequeño detalle de que no podía hacerlo. No había un camino por donde circular. Frente a nosotros, la carretera que había aprendido a reconocer en los últimos meses, Bank, desapareció. Se cortó en una línea vertical, reemplazada por un despliegue de árboles impenetrables. La ruta 333 no necesitaba eliminarnos para mantenernos aquí. Podría simplemente, quitar el camino, ¿no lo creen? Muchos se pierden en el camino, pero la mayoría es accidental. Para algunos esto es más bien intencional, aunque generalmente desaconsejamos prácticas que pueden resultar en daño personal. Al final es una decisión personal de cuánto mismo se deja o cuánto se recupera. Y quizás incluso nosotros nos equivoquemos. Quizás nadie se pierde verdaderamente en el camino. Quizás simplemente se dirigen a algún lugar nuevo. Y eso es lo aterrador. Manual del empleado. Epílogo. Ay, carajo, está bien. De acuerdo. Para quienes hayan llegado hasta esta parte del relato, quiero decirles, muchas cosas. Empecemos con las gracias, de verdad. Para quienes no han llegado hasta aquí, voy a asumir que no están aquí, por definición, así que no importa. Cuando yo comencé a publicar mis experiencias en esta ruta, era una forma de pasar el tiempo entre mi trabajo. Nunca imaginé que tanta gente me brindaría tantas palabras de consuelo y apoyo. La soledad puede ser abrumadora en la carretera, especialmente para alguien como yo. Es fácil simplemente descuidarse y todos ustedes me han ayudado a no hacerlo. Hay tantas cosas que siento que debería decirles antes de terminar. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero he grabado literalmente una docena de versiones diferentes de despedidas, y ninguna de esas me parece del todo correcta. Lo que me viene a la mente una y otra vez es un recuerdo de mi infancia. La verdad es que no sé muy bien por qué. No es un recuerdo especialmente relevante, quizás ni siquiera sea real, pero vamos, pensé en compartirlo en lugar de una despedida oficial. La sensación que me produce me parece más bien apropiada. Ahora yo estoy en mi asiento, con la cara pegada a la fría ventanilla del coche. La lluvia se acumula y resbala por el cristal. Allá afuera, llueve a cántaros. Y dentro del coche puedo sentir el calor. Sé que vamos a algún lugar y no sé a dónde. De niño, uno no suele saber a dónde se dirige, pero a mí tampoco me importa. Estoy más concentrado en las siluetas lejanas bajo la lluvia. Entre los árboles se retuercen, casi tangibles, pero siempre desaparecen justo antes de que quede claro qué son estas malditas cosas. ¡Ay! ¿Qué hay allá afuera?, yo me pregunto. Mi mamá se inclina hacia mí desde el asiento del copiloto y me aprieta la rodilla. No importa, Brandon, lo importante es que estamos juntos, ella decía, y mis ojos se vuelven pesados. Yo me quedo dormido con el sonido de las gotas de lluvia. Estamos en el final del camino. La vista era cuanto menos extraña. No se disolvía en grava. No habían baches ni asfalto agrietado que indicara algún tipo de abandono. La carretera estaba en perfecto estado hasta el punto en que se desvía limpiamente. Más allá se extendía un bosque salvaje. Yo caminé de arriba abajo examinándolo. ¿Acaso podríamos regresar caminando? Sin ningún vehículo y con el carril bloqueado por Sommer. ¿Cuánto tiempo tardaríamos? ¿Décadas al menos? Y aún así, esto se sentía diferente de alguna manera. Sé que la ruta 333 no intentaba desviarnos de nuestros siguientes pasos. No nos frenaba.
Simplemente había decidido el fin del juego. Sin ella, probablemente ni siquiera habría forma de volver al mundo real. El viento ahora me alborota el pelo. Summer sigue en la cabina de mi camión, completamente ajena a nuestro nuevo aprieto. ¿Acaso se le podría considerar así? Un aprieto que implica un problema, algo que puede resolverse, pero esto es una nueva realidad tan absoluta que no sé si se pueda resolver. Durante un largo rato me quedé mirando el bosque y finalmente me senté. Yo cerré los ojos y esperé. Fue tan extraño. Durante mi tiempo en esta ruta sentí todas las emociones imaginables. Ira, pérdida, traición, esperanza, alivio e incluso miedo. Yo conocía a tanta gente. Vi tantas cosas que no deberían haber sido posibles. Y apreté los puños contra enemigos de maneras que nunca imaginé que tendría la valentía de hacer. Yo sentí miedo, mucho miedo, y muchas veces. Yo experimenté todo lo que una vida puede albergar en cuestión de ¿qué? ¿Meses? ¿Y esto qué sentido tenía ahora? Era una nueva sensación para esta ruta, una que no podía identificar con exactitud. Era como tumbarme en la playa esperando a que las olas me enterraran bajo la arena. Inevitable, pero no del todo aterrador. Una brisa agitaba las hojas. Las ramas de los pinos chocaban entre sí y las alas de los pájaros aleteaban en lo alto y algo más. Yo permanecía con los ojos cerrados. Yo volví la oreja hacia el ruido, esforzándome por distinguirlo. Alguien estaba llorando, ahí afuera en el bosque. El sonido se hizo más claro, y esperé hasta que el ruido estuvo justo frente a mí, a unos metros de distancia antes de relajarme y echarle un vistazo. Un niño se asomó tras un árbol. No sabía la verdad si era niño o niña, o niñe, pero nos miramos fijamente. Yo me habría vuelto loco si viera que fueras real, pero no lo eres, dije. Esa cosa en forma de niño, niña o niñe agachó la cabeza tras el grueso tronco. Cuando lo asomó por el otro lado, ahora era más alto, un adulto, pero no un adulto como cualquiera. ¿Mayra?, dije. Ella se aplanó la blusa. No, por favor, elige a otra persona, dije. Ella solo se encogió de hombros como diciendo, bueno, tengo que tomar la forma de algo, ¿no? Empecé a protestar, pero este simulacro de mi exnovia ya caminaba hacia mí y se sentaba con las piernas cruzadas para imitar mi postura. Ella estaba junto a las ramitas y la maleza, yo en la acera. Tú no te pareces algo como las cosas que piden Raid. Eres algo más, ¿verdad?, le dije observándola. Ella me miró fijamente y su pecho no se movía. Podía ver claramente que no respiraba. ¿Qué eres? ¿Para qué viniste si solo ibas a quedarte ahí sentada?, le volví a decir, ya que ahora mi paciencia se estaba agotando. Nada, no quiero nada, dijo ella. Esto me desconcertó. La voz sonaba igual que la de mi exnovia Mayra, aunque con un matiz diferente. Sinceramente, no esperaba que hablara, pero ahora que lo había hecho, tenía que responder. Sí, dices eso, pero incluso los árboles necesitan algo. Agua, respondí. Entonces, yo no quiero nada que puedas entender. No somos reales de la misma manera, tú y yo, ella dijo. Levantó una mano y examinó por ambos lados. Se detuvo en una vena y la estudió con interés. La sangre corría con entusiasmo por ella. Con la otra mano clavó una uña afilada en la piel, experimentando con ella cada vez más hasta que finalmente se rompió. Durante segundos, la vena cercenada brotó sangre a borbotones, con chorros oscuros entremezclados con el rojo. Ella olfateó y lamió la herida, sonriendo. Finalmente estrechó la mano y la hemorragia cesó. La piel de su mano era muy suave. Oye, ¿por qué estás aquí?, pregunté. Yo siempre estoy aquí, dijo ella. ¿Así que eres como una de esas cosas que piden Raid?, pregunté. Mayra se encogió de hombros. Sí, pero no. Para ti no hay diferencia, humano, respondió ella. Me llevó más tiempo del debido darme cuenta de que no había pronunciado esas palabras. Sus labios no se habían movido en absoluto. Ni siquiera los había escuchado.
y aún así se habían grabado espontáneamente en mi mente como si fueran mis propios pensamientos. Y quizás sí, lo habían sido. Pero tú eres el que roba en la carretera, aquella cosa temible, dije. ¿Robar es como cortarse las uñas uno mismo? Ella me preguntó. Dime algo, ¿cómo es o qué es el camino? Si eres la autopista o parte de ella, ¿qué eres? ¿Qué eres exactamente? Dije. Lo que percibes como una cosa en realidad pueden ser muchas cosas a la vez, dijo ella. ¡Oh! Yo suspiré. Mira, aunque admiro tu devoción por hablar con palabras misteriosas, acabo de pasar unos últimos días muy largos y bastante desagradables, Mayra, a los que ahora mismo tú estás contribuyendo. ¿Hay alguna posibilidad de que charlemos como personas, ya sabes, normales? Aquellos que ven TikTok y Facebook y todas esas cosas. Incluso los niños ratones del Free Fire. Mayra solo se relajó con una sonrisa de complicidad exasperante. ¿Tú crees que soy una persona?, preguntó. En cierto modo sí. Quizás ese es el propósito de tu forma, desaprevenirme. Y estaba funcionando. Conscientemente sabía que esta no era Mayra, ni siquiera actuaba como ella, pero en un nivel más profundo yo confiaba en ella. Esta era la chica que me había amado desinteresadamente durante la mayor parte de los últimos 3 años. Me traía sopa cuando estaba enfermo y me masajeaba la espalda cuando estudiaba para los exámenes. Mayra era la persona en la que incluso meses después confiaba completamente, siempre sin reservas, y yo la abandoné. A pesar de todo lo que estaba pasando, del peligro y la desesperanza de toda aquella situación, una tristeza repentina e insonable me llenó desde el pecho hasta la garganta. Oye, por favor, ¿puedes convertirte en algo diferente?, dije con voz entrecortada, apretando los ojos para evitar que se me saltaran las lágrimas. Y cuando yo abrí los ojos, cuando finalmente lo hice, ella ya no estaba. Ahora algo oscuro, macabro y malévolo me devolvió la mirada, más horrible que cualquier habitante que hubiera visto en esta carretera. Un latido rugiente y palpitante ahora se apoderó de mi cráneo. Yo parpadeé de nuevo y la cosa había desaparecido. Ahora lo que veía era mi propio rostro. No sonrió, no había rastro de alegría del niño ni de la confianza de la niña, ni siquiera de la maldad de esta última cosa. Este chico nuevo simplemente se sentó frente a mí con mi cara. Había pesadez en sus ojos, o mis ojos. Estos podrían mirar directamente al sol y aún así solo ver oscuridad. Podían cerrarse durante 1000 años y aún así estar cansados al abrirse. Y todo hizo clic. Tú eres un espejo, ¿verdad? Seas lo que seas, la autopista o una imposibilidad o lo que sea, también eres como yo, o más bien nosotros, dije. Su rostro no me delataba nada. Si tengo razón, entonces, ¿sabes cuánto deseamos salir? Tú lo entiendes. ¿Y por qué nos tienes atrapados aquí? Sommer estaba tan cerca de la salida. ¿Por qué nos estás poniendo obstáculos?, dije. Eso es porque tú nunca has estado tan cerca. Tu truco fue tan vano. Es un plan muy malo. La chica nunca dejaría de sospechar que intentas salvarla, sin importar el engaño que intentes, porque sabe que tú nunca te rendirás. La única manera en que llegaste hasta aquí es porque yo lo he permitido, como dejo que los vagabundos viajen a donde quieran. Terminó de hablar. ¡Ah, rayos! Es como aquellas cosas que piden raid, ¿verdad?, respondió mi cerebro automáticamente. No hay necesidad de restringirlos, no cuando tu especie está tan restringida por los límites. Las condiciones están dadas para permitir el paso seguro de la carga extraviada, pero esta chica no las ha cumplido, continuó. Entonces, vuelve a bloquearla, devuélvenos el camino, pero déjala bloqueada, a los dos si quieres. Pero haz algo, no nos puedes tener aquí infinitamente, contesté. Ya casi estás en el final, chico. La salida está en un par de metros. Esa cosa me dijo. ¿Y qué? ¿Por qué importa esto? Si no nos vas a dejar salir. ¿Qué importa si está a 1 centímetro? Ni siquiera podemos llegar ahí, contesté. Esa cosa se golpeó los labios agrietados con un dedo. De nuevo, las palabras extrañas me vinieron a la mente. Un reflejo no existe sin algo que reflejar, me respondió. Entonces, ¿desaparecerás?
¿Por eso nos quieres aquí? ¿Quieres nuestro sufrimiento?, pregunté. Como ya te he dicho desde el inicio, no te deseo de la misma manera en que tú. Yo puedo hablar contigo, conversar de forma similar a la tuya, pero eso no cambia mi naturaleza. Yo no los deseo, simplemente no puedo dejarlos ir. Eso me desequilibraría. Hay reglas establecidas en este lugar, dijo. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Quieres presumirme todo esto?, dije, y una ira familiar me reconfortó. Baja a la chica del vehículo, y entonces yo los dejaré pasar, aunque aún te quedarán muchos años en esta carretera. Él me advirtió. ¿Ah, sí? ¡Eres un hijo de perra! Yo lo insulté. Mi cara reflejada, ya dura, se convirtió ahora en piedra. Las ramas a su alrededor se secaron, se marchitaron y se partieron. Escarabajos de caparazón duro y tinta con gusanos retorcidos salieron de escondites ocultos en el suelo, trepando por su ropa y retorciéndose por su cuello. Abrió la boca y se amontonaron. Sus ojos, o más bien mis ojos, se oscurecieron y se dilataron. Se la abultaron en el cráneo y reventaron. Un líquido putrefacto me salpicó la cara y los brazos. Yo escupí y me dio arcadas, quería vomitar. Entonces, detrás de mí se escuchó un desgarro. Escuché crujidos. A pesar de las atrocidades que tenía delante, me giré bruscamente. El contenedor se había derrumbado, completamente destrozado. La cabina donde dormía Sommer estaba intacta, pero la amenaza era evidente. Solo estábamos vivos porque la autopista nos permitía hacerlo. Semejante poder omnipotente debería haberme aterrorizado, pero en cambio yo lo entendí. Por fin lo había entendido. Esta cosa podría asustarnos todo lo que quisiera, pero no nos eliminaría. Nos necesitaba para sobrevivir. Sin gente que la ocupara, la carretera se reduciría a nada, al cadáver de un ser vivo, a un almacén abandonado en llamas. El bloqueo de carriles abría otros rincones de realidad que de otro modo nunca existirían. Nuestra sola presencia parecía tener el mismo efecto. Esta ruta no nos eliminaría, pero no nos dejaría ir a ambos. ¡Ay! Por la nariz exhalé un suspiro largo y lento. Yo cerré los ojos. Me imaginé a Sommer inconsciente en la camilla. La imaginé observando la parte trasera de mi camión después de cada visita, con la sensación de angustia de quedarse sola, completamente sola. Y luego me imaginé a Tiff en la central esperándonos. De acuerdo, está bien. Sé que necesitas un reflejo, así que yo me quedaré. Llévame, dije. Solo un ser dispuesto puede ser intercambiado para entrar en mi dominio. Solo un ser reticente puede ser intercambiado para salir. Se deben cumplir estas condiciones, me dijo. ¡Ay! ¿Que no lo ves? Yo no estoy dispuesto. Sin Sommer, ni de lejos, voy a dejar la ruta 333, así que me niego. Solté una carcajada. La cosa que llevaba mi cuerpo lo consideró. Tú te irás tarde o temprano. Estamos cerca del final. Una vez que ella se haya ido, pasarás la barrera como todos desean. Esta cosa me dijo. Entonces, yo me quedaré. Es mi elección, dije. Tus promesas son como humo en el viento. Quizás creas que te quedarás, pero una vez cerrado el trato, no tendrás motivos para no escapar, y me odiarás como todos, me dijo. Sí, pero esa es la mejor parte, ¿no? Extendí la mano y la puse contra la cara de la otra persona, o más bien mi otra cara. ¿Cómo será? Quizás tú y yo no somos reales de la misma manera, pero no debe ser fácil ser odiado por cada persona que has atrapado, con todos los cientos de años de odio. Si eres el espejo, ¿en qué clase de fragmentos te rompe eso? Lo siento, de verdad, dije. Sus cejas se entrecerraron, pero no se apartó de mi toque. La verdad es que te confesaré algo. Yo no te odio. Ya no, dije. Pero lo vas a hacer, me vas a odiar, dijo. No, la verdad es que no. Aunque me duela admitirlo, no lo hago. No lo haré porque me has salvado, dije. Pero tú rompiste mis reglas e incluso has intentado extinguirte muchas veces, dijo. Y yo me reí. Sí, tienes razón. Pero esto va mucho más allá que esto. Antes de ti, mi vida entera era, bueno, una nada gris y sin sentido.
Y por ti es bueno que yo siento algo ahora. Mi vida ha tenido sentido. Tomé su mano y la extendí sobre la barrera entre el bosque y la carretera. Apreté los dedos contra el pavimento e inhalé. El penetrante aroma a pino nos envolvió. Era madera húmeda y flores silvestres, pero más que eso, era como cemento húmedo y gasolina, metal y asfalto, el olor de la naturaleza y la materia aglutinada, de troncos podridos y flores en ciernes, de movimiento, de ir, de un viaje y de significado. Este era el olor de mi vida. La verdad es que tú ya no tienes que odiarte. No te dejaré, susurré. Por un instante, solo uno, sus ojos brillaron. Quizás hubieron lágrimas, el primer destello de emoción humana. Luego se puso de pie rompiendo nuestro contacto. Está bien, lo permitiré. Lleva a la casa y por favor, regresa, dijo. Se adentró en el bosque. Al pasar tras el primer árbol, el cuerpo que emergió fue el de Mayra. Al pasar junto al siguiente, fue el de la niña llorando. Del último paso no reapareció nada. Era como si su forma final fuera el aire mismo, una conciencia. Yo me dirigí a mi camión donde Sommer aún dormía y giré la llave de contacto. Al levantar la vista, un camino familiar serpenteaba entre los árboles, serpenteando de un lado a otro hasta finalmente girar a la izquierda, adentrándose en las secuoyas que lo consumían todo, como siempre había sido. Quizás la carretera nunca había desaparecido. Más tarde, Sommer se despertó minutos después. Quizás el estruendo del remolque al derrumbarse había despertado algo en su subconsciente. «Oye, dormilona, ya es hora de levantarte, vamos, no seas holgazana», dije. De cualquier manera, ella parecía estar enojada. «¿Cómo es que te atreviste a hacerlo? ¿Me intoxicaste? Podría haber muerto en el camino de regreso. Ni siquiera me lo consultaste», ella me dijo. «Sí, quiero decir, ese era el punto, que tú regresaras», dije. «No cambies de tema, maldito mentiroso e indigno de mi confianza», contestó ella. «Ay, tengo que decirte algo, tu madre está allá afuera. Tiff logró salir», dije. «Llorón, patético, eres un maldito tonto, eres muy patético». «¿Qué? Espera, Tiff, ¿ella ha salido?», ella me preguntó. «Sí, está de vuelta en la central. Estamos a unos 5 minutos. Sommer tartamudeó, pero su ira ya se estaba apagando. Está bien, bueno, de acuerdo, siendo así, entonces, es aceptable, entonces, de acuerdo», ella dijo, sin saber qué más decir. Yo solamente me reí. El reencuentro fue nada menos que conmovedor. Basándome en el relato de Tiff sobre los últimos 5 años de su relación con su hija, esperaba gritos. Al menos algún tipo de discusión con un toque de incomodidad. En cambio, se derrumbaron en los brazos de la otra, llorando histéricamente, y se desplomaron en el suelo de la recepción. Randall y yo observamos la interacción por unos momentos inseguros antes de mirarnos el uno al otro. Se encogió de hombros y dijo: «Probablemente deberíamos irnos», dijo. «Sí, claro, creo que debemos dejarlas un rato solas». «Sí, así, eso parece», él contestó. Yo me arrastré hasta la sala de descanso para sacar mi creciente adicción al café. ¿Cuántas horas, días o así yo llevaba despierto? Donde recibí mi segunda, tercera o cuarta o 20ª sorpresa del día. Chris me saludó desde la mesa de la sala de descanso, donde estaba devorando un plato de huevos. Lo hizo con total naturalidad, como diciendo: «Oh, Brandon, qué alegría verte aquí en esta bóveda de alta seguridad donde ahora mismo no podemos estar los dos. ¿Qué tal?». Y te alegrará saberlo que yo respondí con un saludo a una de mis frases características y cortantes. «Ah, Daisy me trajo hace una hora más o menos. Se hizo como una mujer autoestopista y blandió la pistola hasta que yo entré en su caravana. Yo le dije que dejara el trabajo, hermano, y se dedicara a la actuación después de que me lo explicara todo», dijo Chris encogiéndose de hombros. Yo escaneé la habitación. «Oh, ella ya se fue. Me dijo que irá a buscar a Al antes de que oscurezca demasiado», me dijo. «Ay, carajo», contesté. «Si yo fuera unos años mayor, quizás le invitaría a cenar. Vaya, quizás lo haga de todas formas». Se metió los huevos fritos en la boca y reflexionó.
Luego comió un burrito. Por muy agradable que fuera charlar con mi abuelo sustituto sobre mi abuela, decidí que a Chris le vendría bien un tiempo a solas. Había pasado por mucho en estos últimos días. Consideré buscar un sofá libre para tomar una siesta o tal vez simplemente regresar a mi cama, pero al final solo había un lugar en el que estaba verdaderamente seguro de que nadie vendría a buscarme. Fue tan extraño entrar en la oficina de Gloria después de tanto tiempo. La puerta no tenía llave, pero era evidente que nadie más había atrevido a entrar después de su muerte. La papelera estaba llena. El envoltorio de una barra de chocolate yacía en el suelo, y un vaso de agua medio lleno reposaba sobre el escritorio. Un círculo blanco rodeaba el punto donde el agua debía haber subido antes de empezar a evaporarse. Chris, Al, Tiff, Summer. La mayoría habíamos salido con vida. Esto era más de lo que hubiera podido esperar. Yo puse boca abajo una foto de Gloria y su familia sobre el escritorio, pero no logramos salir con vida todos. Yo me dormí al instante. Esa es la ventaja de la falta de sueño. ¿Pensamientos acelerados a la hora de dormir? Bueno, ya no. ¿Insomnio por estrés? No hay problema. La única pequeña desventaja es pasar la mayor parte del tiempo despierto en un estado de fatiga constante. Si me hubieran dejado solo, supongo que habría dormido durante horas. En cambio, me desperté 1 o 2 horas después, aturdido, pero sintiéndome mucho mejor. Alguien se apoyaba en el escritorio de Gloria mirando por la ventana. ¡Oh, carajo! ¿Tienes una maldita costumbre de observar a la gente mientras duerme? Me agarré el corazón. Lo dice el tipo que me intoxicó con una maldita droga, dijo Summer. ¡Ay, está bien, lo acepto!, dije. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Aquí es donde yo habría venido también, dijo ella. Sí, ella me conocía. Sorprendentemente esta chica podría predecir lo que iba a decir y hacer como nadie más lo había hecho, así que me entendía. Y aún así dije... Oye, Summer, sobre lo que yo te dije allá en el puente, la verdad es que... Lo sé, no tienes que explicarme nada. De hecho, preferiría que no lo hicieras. Dijiste lo que tenías que decir para sacarme de aquí. ¡Ja! ¿Sentimientos tú?, ella dijo. Eres tan bruto, me das asco y eres muy pulposo. Después de decir eso, nos reímos. Sí, la verdad es que no era mentira del todo. O sea, no estoy enamorado de ti, lo siento, pero eres como una amiga, ¿sabes? De verdad, tú me entiendes, dije. Ya lo sé. En cuanto te fuiste, después de que tuvimos a la mujer embarazada en el camión, supe que volverías. Eso es lo que sueles hacer. No dejaba de imaginar todas las maneras en que podrías intentar engañarme u obligarme a ir contigo. Yo intenté no pensar en ellas. Era como, ¿cuál es una buena metáfora?, ella preguntó. Es como los chicos que siguen convenciéndose de que creen en Papá Noel durante años después de no hacerlo, dije. Summer espetó y asintió. Intenté convencerme de que no me engañarías para poder creerte cuando lo hicieras, pero habría estado dispuesta. Si hubieras intentado cualquier otra cosa inconscientemente, habría sabido lo que tú hacías, y yo estaría dispuesta, dijo. Excepto que ya lo había sido. Eso fue lo que el camino me dijo. Al final, una pequeña parte oculta de Summer comprendió lo que estaba pasando. Me acompañó voluntariamente, incluso mientras lo negaba, despotricaba y se negaba. Ella no sabía que la estaba intoxicando, eso lo creía, pero sí creyó mi otra oferta, que yo me aferraría a ella durante las próximas décadas. Se negó como quien le dice que no a un amigo que se quiere quedar con el último trozo del pastel, sabiendo que le dirá lo mismo, y que aún así podría comérselo. Al final habría accedido. Summer me habría dejado sacrificar mi futuro por el suyo. Ojalá nunca se diera cuenta de esto. Qué terrible saber de esto de ti mismo, que arruinarías la vida de alguien más para que la tuya fuera un poco mejor. O quizás no lo entendía. O quizás no entendí lo que 5 años de aislamiento pueden hacerle a una persona. El tiempo de mala hierba desesperada que crecía en este tipo de suelo. Yo me levanté, me acerqué al escritorio y me apoyé junto a ella. Miramos por la misma ventana sucia. Oye, ¿sabes una cosa? Creo que en otra vida, si nos hubiéramos conocido más tiempo y yo estuviera un poco menos destrozado, podría haber dicho lo que dije entonces.
habría sido capaz de mencionarlo. Dije, «Oh, Brandon, no estamos rotos, solo nos estamos recuperando», dijo ella dándome un golpecito en el hombro. Durante un largo rato nos sentamos a observar los pájaros afuera y sin decir nada en absoluto. Al final del día me escabullí sin decirle ninguna palabra a nadie. Daisy seguía ausente. Vikram y Stella habían salido. Summer estaba con su madre. Chris había ido a ver a su hija. Y Randall, bueno, él no sé dónde estaba. Quizás estaba aterrorizando a un perrito o algo así. Yo elegí mi remolque favorito. Uno con aire acondicionado, por supuesto. Lo conecté a otro remolque vacío y partí. Sí, así fue más fácil. No era como si no pudieran contactarme por radio o visitarme durante sus viajes, ¿saben? Esto no fue una despedida para siempre, no para la mayoría. Simplemente cumplí con mi parte del trato. Mientras conducía, mi mente divagaba. Entré en un estado de trance. Recorrí las secuoyas sin comprenderlo del todo. No fue triste este destino, en realidad no. Ya no era la misma persona que firmó mi oferta de trabajo hace meses. Lo que le dije a la carretera no fueron mentiras. Quizás no lo supe del todo hasta que lo dije, pero cada palabra era verdad. La ruta 333 me había salvado, aunque no comprendía del todo quién o qué era exactamente. Éramos nosotros, pero también tenía su propia personalidad, viva y a la vez no. Nos necesitaba para existir, pero se formó sin nuestro permiso. Algo con deseos y algo sin deseos en absoluto. Era como una imposibilidad, pero podría vivir sin entender. Hay cosas que no es necesario comprenderlo para aceptarlo. No se había ido, para que conste. Me refiero a ese vacío dentro de mí. Seguía ahí oprimiéndome el corazón y el estómago, pero estaba menos vacío. Antes era un agujero. Ahora era algún tipo de túnel, oscuro y hueco, pero que conducía a un lugar nuevo. Yo lo había hecho, lo había sacado. Randall conocía el secreto. También Chris, Daisy, Summer y Tiff. Y pronto lo haría toda la gerencia. Mientras pudieran mantenerlo en secreto, podrían seguir rescatando a los demás conductores. De ahora en adelante podrían eliminar las imposibilidades de nuestro mundo sin sacrificar conductores en el proceso. Yo bajé las ventanillas. El aire fresco de la tarde entraba a raudales en la cabina. Mi vida había sido corta, pero había hecho algo bueno con ella. Yo podía ser feliz con esto. Ahora podía descansar. Y entonces, mientras me preparaba para años de agujas de pino y secuoyas imponentes, mientras yo me preparaba para una vida de conducir y moverme en carriles bloqueados y finalmente poderme soltar, mientras le daba la bienvenida a todo esto, la línea de árboles terminó. Pasé a toda velocidad por la sección de bosque hacia un tramo lleno de desierto al que no esperaba llegar hasta dentro de décadas. Yo disminuí la velocidad y me detuve. Durante un buen rato observé cómo el sol se ocultaba sobre las montañas lejanas. Pasaron los minutos, una hora. Ni siquiera puse el camión en modo de estacionamiento. Simplemente yo mantuve el pie en el freno. Mi trance fue interrumpido por el sonido de una bocina. Era otro camión que se detuvo a mi lado en el lado contrario de la carretera. Y entonces Daisy bajó la ventanilla. «Oye, ¿tienes algún problema con el motor?», preguntó. No exactamente», dije. «¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Me pasaste hace cuánto? ¿Hace una hora o algo así? ¿Acaso no me viste? Estaba como en un bolsillo. Debía aparecer 1 kilómetro delante de mí. Dios, cómo te envidio, eres tan joven. Llegan a todas partes tan rápido los jóvenes», dijo ella. Finalmente puse el coche en modo de estacionamiento. Te lo aseguro, no tenía una intención de llegar tan lejos tan rápido. Ella soltó una carcajada pensando que estaba bromeando. «Por favor, cuídate. Iré por Al. Espero que sea tan cobarde como Chris». Ella sacó una pistola del asiento del copiloto y me la mostró. «Claro que es falsa, pero los disparos parecen reales. Ve a descansar. Parece que has pasado por un mal momento, chico», dijo Daisy. Con esto empezó a subir la ventanilla. «Oye, Daisy, un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Bueno, no es por juzgar, pero tengo curiosidad. Tú tienes 3 hijas, ¿no? ¿Por qué no has renunciado ya? Sin ánimo de ofender, claro. ¿No es el camino un poco peligroso para una madre como tú?», dije.
Sí, claro que lo es. La vida es un peligro, chico, pero supongo que he considerado irme. ¿Acaso no lo hemos hecho todos? Pero supongo que me quedo por mis hijas, por la universidad y todo eso, dijo ella. Yo me dejé caer en mi asiento, tal como lo sospechaba. Se había quedado porque tenía que hacerlo. Había gente a la que protegía, un propósito para la locura, una razón para continuar. No, ¿sabes qué? La verdad es que estaría arrasando incluso sin esos demonios del drama. Yo me quedo por la misma razón que tú, dijo Daisy con voz ronca, escupiendo por la ventana. ¿Ah? ¿De qué hablas?, pregunté. No puedo irme. Cada vez que he pensado en dejarlo, sabía que acabaría queriendo volver. Claro que es peligroso, pero no hay otro lugar como este. Mi día llegará tarde o temprano. Tendré que irme, pero hay muchos kilómetros de aquí hasta ahora. Y yo lo sé. La carretera también lo sabe, así que mejor conduzco. Ok, dije. El sol había desaparecido por completo en el horizonte. El cielo antes rosado se había oscurecido hasta convertirse en un azul oscuro. Además, chico, el sueldo es muy genial, respondió Daisy inclinándose hacia mí. Dicho esto, su vehículo avanzó rápidamente. Tomó velocidad y desapareció enloquecido en el horizonte. Un poco más tarde maniobré mi camión hasta una zona de aparcamiento y di la vuelta, adentrándome de nuevo en el mar de árboles. Quizás fue mi imaginación o una alucinación inducida por el cansancio, pero al doblar la curva, juro que había una figura que me saludaba desde detrás de un árbol, una con dedos largos y solo 2 fosas nasales en una cara perfectamente plana. ¡Hey, hola! Soy un camionero en una carretera que no debería existir. Llevo bastante tiempo transportando aquí, no tanto como algunos, pero sí más que otros. Yo paso la mayor parte del tiempo en esta carretera, por muy peligrosa que sea a veces. Nos entendemos ella y yo, es algún tipo de pacto. A veces me voy por periodos cortos, una semana de vacaciones en mi departamento, un viaje a casa con mis padres, quizás asistir a una boda, visitar a un viejo amigo. Nunca es por mucho tiempo, pero cuando me voy el camino retumbará al irme. No lo hace porque esté enojado o molesto. Sé que no le agrada que me vaya, pero sabe que no lo dejaré de ninguna manera. Yo regresaré. Siempre lo hago. Después de todo, hay cosas que transportar, cosas que son dañinas y se dejan en un mismo lugar demasiado tiempo. Ay, ojalá hubiera una solución fácil. Un botón que pulsar para destruirlas o una armadura que usar para garantizar la seguridad de nuestros viajes, pero no la hay. En cambio, la solución es lenta, engorrosa y peligrosa. Resolvemos este problema imposible, un transporte a la vez, y no siempre es fácil ver el sentido de una pelea cuando no se vislumbra una conclusión, pero en esos días siempre encuentro un propósito en 1000 cosas microscópicas. Tengo una buena taza de café, flores silvestres creciendo en algún lugar sin agua, y oh por Dios, el sol asomándose entre las ramitas. Sé que hay cosas horribles en esta carretera, cosas mortales, y tú también lo sabes ahora. Sin embargo, también hay cosas bellas, cosas que valen la pena. Para muchas personas esta carretera se alarga con el tiempo y los obliga a abandonar esta profesión. Pero para mí, bueno, sigue siendo la misma de siempre. Aún así sé que algún día todo esto acabará. Quizás algo en una callejuela me atraiga o se me olvide cerrar la ventana en una sofocante noche de verano y muera. Tal vez, quizás una lluvia roja me traje por completo. Tal vez las palabras de ya es hora susurren en mi mente, casi como si yo mismo lo pensara. Y entonces, solo entonces, conduciré junto a cañones imposibles y plantas extraterrestres rodantes que ruedan sin viento que las empuje. Más allá de las leyes de la física y la realidad misma, yo emprenderé un viaje a un lugar nuevo y nunca volveré atrás, nunca miraré ahí en el pasado. Honestamente, no sé cómo terminará todo esto, solo sé que algún día llegará. Hay muchos kilómetros de aquí a esa conclusión final, incluso años, ¿por qué no? Así que simplemente me relajo, escucharé un poco de música K-pop extraña de otra realidad y me dejaré sorprender. Creo que es hora de relajarme un poco, creo que conduciré un rato más, ¿por qué no? Cambio y fuera.
Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music